Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 22 al 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un privilegio el estar acá en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en el estudio bíblico correspondiente, siempre acá en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, específicamente estamos estudiando el capítulo 5 y hoy nos corresponde los últimos versículos de este capítulo, en el cual a través de todas las exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, que en ese momento estaba sirviendo en la obra de Dios en Éfeso, y en el desarrollo de su labor se había encontrado con muchos obstáculos, y por eso es que el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo a través de esta epístola que le envía, le da instrucciones, ya que definitivamente nosotros sabemos que en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en su gracia, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, siempre van a haber pruebas, tribulaciones, angustias, van a haber ataques que el enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, van a existir. Y también dentro de ello, a través del conocimiento, viene lo que es constantemente el crecer y madurar espiritualmente. Entonces, acá en estos versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar las respectivas enseñanzas, nos damos cuenta de algo muy importante. En el versículo número 22 habla de algo que tiene su origen desde la antigüedad en cuanto al tema de la imposición de manos, ya que en este versículo número 22 el apóstol Pablo, como lo reiteramos, guiado por el Espíritu Santo, le da la instrucción a Timoteo que no imponga con ligereza las manos a ninguno. Y esto también hoy está vigente, porque si hay algo muy delicado a través del tiempo, y hoy no es la excepción, es en cuanto a la imposición de manos, ya que definitivamente la ceremonia que afirmaba la disponibilidad y aceptación de un varón para el privilegio de anciano, pastor o supervisor, esto procedía y recordaba lo que se realizaba en el tiempo del Antiguo Testamento, principalmente en la ceremonia de los sacerdotes que imponían sus manos sobre los animalitos que se sacrificaban en holocaustos y sacrificios, pero también cuando ministraban a alguien. Y quiero que me acompañes rápidamente en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo número 29, versículos 10, 15 y 19. En el versículo número 10 nos dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. En el versículo 15 dice: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero.
en el versículo 19, siempre de este capítulo 29 del libro de Éxodo, dice: tomarás luego el otro carnero, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Aquí ya hay una referencia acerca de imposición de manos. En el libro de Levítico, en el capítulo número 4, en el versículo número 15 dice: y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Luego, inmediatamente en el libro de Números, en el capítulo número 8 y versículo número 10, la palabra del Señor nos dice: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Aquí ya está dándonos la palabra de Dios una indicación de cuando se impone manos, ya sea a los varones o en algún momento a las mujeres. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra de Dios que los levitas, cuando eran ministrados, dice: los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces aquí ya nos está hablando que no solamente era cuando los sacerdotes ponían sus manos sobre los animalitos para lo que era en la ceremonia de los holocaustos y los sacrificios. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, también siempre acá en el Antiguo Testamento, específicamente siempre en este libro de Números, pero en el capítulo 27 y en el versículo 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Luego, en el versículo número 23 dice: y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Luego, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 34 y versículo 9, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí vemos algo hermoso y muy interesante, porque Moisés ministra a Josué, quien le sucede en el mando del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que Moisés era un varón lleno del Espíritu Santo, que contaba con lo que era la aprobación de Dios, y por lo tanto cuando él impone manos está ministrando correctamente, le está ministrando lo que es una bendición. Entonces por eso lo decíamos, que este tema de la imposición de manos es muy profundo y que hay que tener muchísimo cuidado. Ya lo vamos a explicar porque luego, después de leer estos versículos a manera de referencia acá en el Antiguo Testamento, ya en lo que es el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 19 y en los versículos número 13 al 15, dice: Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mira qué hermoso. El Señor le puso sus manos a los niños y los ministró. Mira qué hermoso pasaje. También, a manera de referencia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 8 y versículo
17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí ya vemos algo muy importante. A través de la imposición de manos, así como Timoteo recibe el ministerio que le fue encomendado por parte del Señor, aquí también en el libro de Hechos de los Apóstoles nos relata este pasaje, que los que recibieron la administración a través de la imposición de las manos, que el apóstol Pedro y el apóstol Juan en ese momento llegaron, dice que los que recibieron el Espíritu Santo, esa administración. Luego, siempre acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 7, dice, así es, rectificando, es en la epístola a los Hebreos. Así es, en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo 6 y versículo 2, mira lo que dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira, aquí ya nos está dando otra relación cuando hay imposición de manos. Después de leer estos versículos a manera de referencia, mira, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esta fue la indicación que el apóstol Pablo le da a Timoteo y que hoy en día también es para nosotros. ¿Por qué decimos esto? Para imponer manos a alguien o algunos, ya sea varones o mujeres, el siervo o en su momento, si así lo fuere, de una sierva de Dios, tanto el siervo como la sierva debemos de estar consagrados en santificación, santidad y apartados para Dios, ya que lo que se traspase en las manos a otro u otros, eso se da y también se recibe por parte de la o las personas que reciben imposición de manos. Estas también deben de estar preparados de corazón a ser ministrados, y el siervo o la sierva que impone manos debe discernir antes sobre quién o quiénes se puede realizar la imposición de manos y ser ministrado, para evitar el siervo y la sierva ser contaminados si alguien no está preparado para recibir esta administración, y dependiendo bajo qué condiciones espirituales esté la persona que va a ser ministrada y que se le imponga manos. Es que esto es algo que definitivamente lo tenemos que tomar muy en cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, porque también han habido casos de hermanos y hermanas en Jesucristo que en su afán, unos porque de su corazón ellos es su anhelo bastante de servir al Señor, pero que no tienen, muchas veces actúan por impulsos, o muchas veces no se preparan, no se consagran al 100%. Entonces ese es el problema, como lo dijimos. Lo que el siervo vaya a ministrar, si él está viviendo una vida correcta ante los ojos del Señor, eso va a ministrar a los demás. Si está mal, la persona que reciba esa administración e imposición de manos va a recibir lo que el siervo o la sierva en algún momento esté viviendo o lo que tenga. O sea, eso es algo muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta. Y lo dijimos, para que el siervo o la sierva de Dios pueda imponer manos, se debe de consagrar. Nosotros definitivamente sabemos conscientemente cómo estamos viviendo nuestra vida, tanto ante Dios principalmente y ante los demás. Entonces, mira, esto es muy importante porque tiene relación, porque dice: ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esta era la indicación que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo, y es lo que hoy también el Señor nos dice a nosotros. ¿Por qué? Cuando dice acá los pecados ajenos, el ser cómplice, el apoyar
o validar malos comportamientos de un líder que muchas veces no llena los requisitos espirituales y morales, porque fue nombrado a la ligera. Esto se debe evitar. ¿Y por qué mencionamos acá acerca de los líderes? Porque esto, como lo reiteramos, en este tiempo que se escribe esta epístola, era lógico que era para la iglesia en Éfeso, en donde estaba Timoteo a cargo de la misma. Y como en los anteriores estudios que hemos tenido, hemos tocado tanto los requisitos de los ancianos, como cuando en el capítulo anterior que tuvimos, tratamos el tema de que cuando a un anciano es acusado por algo, se tiene que comprobar, y el mandato del Señor es por medio de 2 o 3 testigos para confirmar si lo que se le está formulando es cierto o es infundado. Entonces acá también esto en este momento se estaba aplicando a los que estaban en Éfeso, muy especialmente a los ancianos. Entonces acá cuando dice consérvate puro, el evitar las malas influencias, las acciones de otros, lo que contamina espiritualmente, ser prudentes y ser sabio, responsable en el privilegio que se tiene. Mira, todo esto hoy tiene vigencia, porque como lo mencionamos, la imposición de manos, lo que esté viviendo tanto el que ministra como el que recibe la administración, eso es lo que se recibe o lo que se da en algún momento. Entonces mira, y es que como esto es algo profundo y es nuestro anhelo a través de este estudio que quede bien claro en cuanto a este versículo número 22, en la versión de la Biblia Nácar Colunga dice: no seas precipitado en imponer las manos a nadie, no vengas a participar de los pecados ajenos, guárdate puro. En la versión de la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento, dice: no impongas a nadie las manos demasiado a la ligera, no sea que te hagas responsable de culpas ajenas, y tú mismo conserva limpia la conciencia. Y mira, en esta otra versión, en la Biblia, Dios habla hoy de este versículo número 22 del capítulo 5 de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice: no imponga las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Consérvate limpio de todo mal. Y también mira, en la versión de la Biblia Torres Amat 1825 dice: no impongas de ligero las manos sobre alguno, ni seas cómplice de pecados ajenos. Consérvate limpio y puro a ti mismo. Mira las consecuencias que se puede traer cuando se impone manos a la ligera. Entonces, acá, para que quede bien claro, no es que el Señor diga que no hay que imponer manos, no, por el contrario. Si tú eres un siervo de Dios, o en un caso también una sierva de Dios llena del Espíritu Santo, y en algún momento tienes que ministrar a alguien, tú en primer lugar te tienes que poner en las manos del Señor, consagrarte y pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para ver si esa persona que está solicitando esto, cómo esté. Porque lo reiteramos, lo que tú des, si esa persona no está preparada o está fingiendo o lleva una doble vida, hay que tener cuidado, porque tú estás consagrado o consagrada al Señor, pero esa persona te puede traspasar todo eso que habla este versículo, principalmente de pecados ajenos. O también la persona o el hermano o la hermana o un inconverso o una inconversa que le pida a un siervo o a una sierva que le ministre, se tiene que también corre peligro, porque quizás si es un inconverso o inconversa que de verdad está buscando del Señor y que por su anhelo de buscar del Señor pide que sea ministrado, hay que tener cuidado, porque el que le ministre tiene que estar consagrado al Señor.
Entonces, después de esto, en el versículo número 23 dice algo que también es un tema muy polémico, pero a la luz de la palabra de Dios no hay ninguna duda. Mira cómo lo vamos a exponer. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mira, acá, en primer lugar, nos habla del agua. Bueno, todos conocemos que el agua es el vital líquido, que desde el punto de vista terrenal, sin el agua no se puede subsistir, desde el punto de vista terrenal. Mira, en la antigüedad, el agua con frecuencia estaba contaminada. ¿Y por qué? Porque recordemos que en aquel tiempo que no existía lo que ahora, digamos, son los filtros, lo que es el cloro y todo lo que hoy en día existe en cuanto a químicos para purificar el agua, eso no existía. Por lo regular, la mayoría en aquel tiempo y aún en Guatemala, principalmente en las aldeas, en los caseríos apartados muchas veces de los pueblos, todavía existen los que son los riachuelos o los nacimientos de agua, que si bien es cierto es agua pura, es agua limpia muchas veces, pero no posee una clorificación, por decirlo así, de este vital líquido, y nosotros sabemos que debido a que están a la intemperie, por lo regular lo que son las larvas hacen nido en el agua, y esto mismo muchas veces trae enfermedades gastrointestinales, y en aquel tiempo no era la excepción, porque recordemos que en la antigüedad, como no existía lo que hoy en la era moderna, pues se tiene ya a la mano para que principalmente lo que es el agua que se puede purificar. Entonces en aquel tiempo el agua con frecuencia estaba contaminada y transportaba muchas enfermedades. El apóstol Pablo sugiere a Timoteo a no arriesgarse de contraer alguna enfermedad, además de la que Timoteo tenía al beber agua. Y cuando dice acá, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, el apóstol Pablo sugiere a Timoteo usar vino, ya que el vino, por la fermentación que tiene, esto actúa como desinfectante y protegía la salud de los efectos dañinos del agua contaminada. Al beber vino moderadamente, Timoteo y sus frecuentes enfermedades iban a tener cierto alivio. Entonces acá nos damos cuenta el uso del vino correctamente con fines medicinales y no para emborracharse. Mira, nosotros sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras en cuanto al tema de lo que es el vino y el alcohol en sus diferentes manifestaciones. Recordemos que existe principalmente ya en la era moderna lo que es el vino, el alcohol a través del ron o la cerveza, o lo que en los pueblos y aún en la ciudad capital se le conoce como la chicha, que se fermenta con el vino, o sea, es alcohol. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, porque lo dijimos, este es un tema que también ha levantado mucha polémica, pero es innecesaria, porque a la luz de la palabra de Dios lo vamos a explicar muy bien, ya que, por ejemplo, una referencia, recordemos, a la luz de la palabra, específicamente en el tiempo del Antiguo Testamento, nos habla acerca de los nazareos y los recabitas, los cuales ya era un mandato de parte de Dios que no debían de consumir vino ni sidra, porque estaban consagrados y apartados para Dios. Mira, en el libro de Números, específicamente en el capítulo número 6 y del versículo número 1 al 5, mira cómo dice: el voto de los nazareos.
Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el bollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Aquí habla de los nazareos. Recordemos que Sansón era un nazareo. Acá, en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo número 31, aquí ya nos da una referencia acerca de lo que estamos hablando, de este tema de el vino, y lo que hoy también, pues además del vino, del alcohol o las bebidas alcohólicas en general, porque en el libro de Proverbios capítulo 31 y versículo 4 y 5 nos dice: no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El exceso del vino, eso acarrea. Y mira, en cuanto también al tema de los recabitas, ¿quiénes serán los recabitas? Quiero que me acompañes rápidamente a el libro de el profeta Jeremías, específicamente en el capítulo 35, en los versículos 6 al 8. Dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Mira lo que es la obediencia a Dios. Y en el tema del vino, ¿por qué nos hemos referido a esto en este versículo 23 que estamos estudiando del capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo? Acá el apóstol Pablo, debido, como lo mencionamos, a la enfermedad que padecía Timoteo, le recomienda el uso del vino, pero en forma moderada. No le estaba diciendo que se emborrachara. Y este ha sido un caballito de batalla en el cual muchas personas aún, mira cómo lo voy a exponer, pero lo hago con todo respeto, pero es la verdad. En el pueblo de Dios todavía existen varios que dicen: pero es que tomarse una cerveza a tomarnos un octavito no nos hace mal, porque en ninguna parte de la Biblia específicamente está prohibido no tomar. Mira, recordemos que la misma palabra del Señor, mira, no es que seamos extremistas, pero la misma palabra del Señor nos dice que, mira, lo dice muy claramente, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y no lo hago por estar señalando o juzgando a los demás, no, sino que a manera de referencia, pero eso está escrito. ¿Por qué? Porque muchos dicen: es que tomar la cerveza, es que una cerveza no es mala, es que tomar no es pecado. Mira las consecuencias. Nosotros sabemos que una de las ataduras demoníacas que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, es precisamente el alcohol. El alcohol destruye, en primer lugar, la vida, la dignidad de la persona. Destruye hogares, destruye familias enteras.
Y entonces es lógico, Dios no quiere eso para la humanidad. Es el mismo hombre, es la misma mujer que escoge muchas veces el mal. Y muchas veces, mira, este versículo lo han utilizado como caballito de batalla para decir a su manera, con malicia, pero erróneamente argumentar que en la Biblia no hay ningún versículo que prohíba emborracharse o tomar, argumentando el pasaje relacionado en las bodas de Caná en cuanto al vino. Mira hasta dónde el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, les ha metido esto. ¿Qué diferencia hay? En aquel tiempo es cierto que el vino era normal tomarlo, pero muchos se emborrachaban y hacían cosas que no eran correctas, y hoy en día ya no digamos. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, ¿quién como el Señor y tú mismo y tú misma conocen debilidades? Principalmente los varones que hoy le servimos al Señor. Muchos nos gustaba irnos a emborrachar. A muchos nos gustaba ir a fiestas, a emborracharnos, a la cerveza, el alcohol. Y ya sabes las consecuencias que eso trae: pecado, maldad. Y mira, entonces, mira, hoy en día, lamentablemente, como lo reiteramos, hay muchos hermanos y muchas hermanas dicen, no, es que una no es malo. Amado hermano, amada hermana, si tú sabes que en tu pasado el alcohol fue un mal en tu vida, es lógico, tú ya no lo quieres hacer porque eso te va a traer destrucción. Entonces, en algún momento, por razones medicinales, el médico recomienda usar un poco de vino o usar un poco de alcohol. A manera de ejemplo, un poquito de lo que dicen guaro, pero son casos excepcionales. Eso no significa que la persona, como el médico me dijo que no era malo que yo me tomara un poco de ron a emborracharse. No, eso no es que se tenga carta libre para hacer eso, pues. Entonces, mira, en la versión de la Biblia de nuestro pueblo, acerca de este versículo 23, nos dice: deja de beber agua sola, toma algo de vino para la digestión y por tus frecuentes dolencias. Ahí está claro. No le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que lo usara para emborracharse, que lo usara para ir a fiestas, no. Y mira, también en la versión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, de este versículo nos dice: a causa de tus frecuentes malestares estomacales, no bebas agua sola, toma un poco de vino. Ahí está claro que no era por lo que les venimos acá exponiendo, que hoy en día lamentablemente muchos dicen: pero es que en ninguna parte de la Biblia dice que es malo una cerveza, si el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo que usara un poco de vino. Bueno, aquí lo estamos explicando tal y como el Señor nos lo enseña, porque no es mi criterio, no es mi interpretación privada de la palabra, no, es lo que el Espíritu Santo nos revela. Y acá está escrito. Y mira, después de esto, hay algo que definitivamente también es otro tema muy controversial, porque en el versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. En lo que era a los ancianos, habla de esto, ya que definitivamente aquí en este versículo número 24 se refiere a los pecados ocultos. Todos conocemos lo que son los pecados ocultos, aquellos que muchas veces hasta incluso hay personas que no se lo confiesan al Señor. Claro, el Señor ya sabe, porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él
lo sabe absolutamente todo, mas sin embargo hay pecados ocultos que el hombre y que la mujer muchas veces no los confiesa. Pero aquí, mira, en el libro del profeta Amós, capítulo 5 y versículo 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Dios todo lo sabe. Ante Él no hay nada oculto. Si el hombre y si la mujer en algún momento erróneamente pretende esconderse de la presencia del Señor para hacer algo ilícito, está equivocado. Mira el ejemplo de Adán con Eva cuando pecaron y se quisieron ocultar de Dios. En San Juan capítulo número 3, versículo 20, nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los pecados ocultos. Y cuando dice se hacen patentes, o sea que se dan a conocer ampliamente sin lugar a dudas ante los demás. Esto en ese momento llegó a descalificar a muchos que iban a servir como ancianos. Y por eso lo mencioné cuando leímos este versículo 24, que este pasaje se refería a los ancianos en ese momento. Y hoy, en cuanto a los pecados ocultos, eso lamentablemente también hoy forma parte de muchos, tanto hermanos y hermanas en Jesucristo como inconversos, de los pecados ocultos. Pero, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tú eres ya un hijo, o si eres dama, una hija de Dios, que naciste de nuevo del agua y del Espíritu, definitivamente lo que nosotros hagamos, le vamos a pedir perdón al Señor, porque abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Y mira, nada de lo que se oculta permanece oculto, porque algún día se da a conocer. Y esto está escrito en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo 8 y versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y cuando dice acá en este versículo número 24 que estamos estudiando, antes de que ellos vengan a juicio, los pecados conocidos de los no calificados, en este caso de los ancianos en ese momento, dan a conocer la culpabilidad de esos hombres delante de todos. Juicio es el proceso de la iglesia para determinar la elegibilidad de los creyentes maduros para servir como ancianos. Y cuando dice se les descubren después, los pecados de otros, principalmente en este caso de los ancianos en ese tiempo, saldrían a luz con el tiempo. Y esto hoy se aplica en general en lo relacionado, como lo dijimos, de los pecados ocultos, porque muchas veces el hombre y la mujer podrá ocultar ciertas cosas, pero tarde o temprano, como dice el refrán, se va a conocer. En la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando, aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Luego, en el versículo número 25, nos dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí hay una referencia de esto que tiene que ver con lo oculto y que sale a luz. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. En la primera epístola de el apóstol Juan, capítulo 3 y versículos 9 y 10, nos da la referencia de que lo bueno se hace manifiesto.
y también lo contrario. ¿Por qué? En el versículo número 9 del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el versículo 10 viene el contraste. ¿Por qué? Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está ya de manifiesto tanto lo que es bueno y lo que es malo, entre un hijo o una hija de Dios y el que no lo es. Y también se refiere acá cuando dice las buenas obras. Recordemos lo escrito en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 7 y versículo 16 al 19, que nos da una referencia a lo que son las buenas obras. Porque sus frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo aquel buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A través de los frutos buenos, en contraste con los frutos malos, algunas buenas obras son evidentes, pero otras salen a luz después. El tiempo y la verdad van de la mano, ya que el enfoque de estas instrucciones acerca de la elección de ancianos de conformidad con las cualidades descritas precisamente acá mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 1 dice: requisitos de los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en el versículo número 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mira, aquí nos damos cuenta por lo cual se debe proceder con paciencia, justicia, imparcialidad y pureza, ya que las cosas malas, por muy ocultas que estén, tarde o temprano se saben, como lo volvemos a reiterar. De este versículo número 25, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: de la misma manera las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. La versión de la Biblia Septuaginta al español de este versículo 25 nos dice: asimismo también las obras, las buenas, manifiestas son, y las que de otro modo sean ocultarse, no pueden. Mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el Señor, a través de su misericordia, de su gracia para con nosotros, para que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, a través de nuestra vida en Jesucristo, y también para aquel y para aquella que no conoce de su gracia y misericordia, nos habla de muchas maneras. El estudio profundo de la palabra de Dios es muy importante. Como siempre lo hemos dicho, todos llevamos un proceso. El aprendizaje viene a través del conocimiento, de la instrucción. Y es lógico, como todo aspecto de la vida, no todos tenemos el mismo conocimiento, no todos tenemos el mismo crecimiento y no todos tenemos la misma madurez espiritual y aún en lo terrenal. Entonces, a través de estos estudios bíblicos, el Señor nos va indicando, nos va guiando para que todo esto que damos a conocer a través de estas reuniones en los estudios bíblicos, además del aprendizaje, lo pongamos por obra. Porque recordemos que esta palabra, cuando se hace viva en nosotros y la ponemos por obra, es de bendición, no solamente para nosotros que la estamos viviendo y que la ponemos por obra, sino para nuestra familia, que aunque ellos dentro de nuestra familia quizás no hayan más creyentes o hayan muy poquísimos, esa misma bendición la va a recibir aquel o aquella que no conoce de la misericordia
de Dios, porque aquí se cumple la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por el testimonio que nosotros demos ante ellos, el Señor va a obrar también, porque esa es una promesa que el Señor hace para con todos nosotros, y Él la cumple. Entonces, mira, aquí tocamos estos temas, tanto con el tener cuidado con la imposición de manos, que no es a cualquier persona que se le vaya a imponer manos, y no cualquier persona le puede imponer manos a otra. El conservarnos puros, dice acá. Y en el caso de, como lo mencionamos, del vino, que si bien es cierto, acá en la Biblia literalmente pues no hay un pasaje que diga es prohibido tomar, no, pero sabemos las consecuencias. Sabemos las consecuencias del alcohol en las personas, que ha sido una de las ataduras que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, ha puesto en la humanidad sin distinción. Porque recordemos que las personas alcohólicas por lo regular, o drogadictas por decirlo así, eso no anda viendo posiciones sociales, ni nacionalidad, ni raza, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces se descuidan y andan desobedientes, rebeldes a Dios, y están expuestos a toda clase de mal, porque están sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza en su vida, sin cobertura, y son susceptibles a eso. Y muchos que también, sabiendo lo malo, sabiendo lo bueno, se dan más a lo malo. Dice la palabra del Señor que mayor condenación tiene. Y los pecados que son ocultos. Mira, todo eso ha existido desde tiempos antiguos. En el caso acá de cuando el apóstol Pablo lo escribe a Timoteo, sin duda alguna estaba sucediendo, quizás en muy poca medida, ahí en Éfeso, con los ancianos. Y por eso es que mira, cuando el Señor nos permite leer y estudiar su palabra, nos va enseñando. Porque si bien es cierto, esta epístola en su momento le fue escrita a Timoteo, pero hoy tiene vigencia para nosotros. Y en cuanto a los frutos, o sea, a lo correcto que nosotros hagamos ante el Señor y ante los demás, se van a manifestar. Se va a manifestar lo bueno, pero también aquellos que practican lo malo se va a manifestar. Entonces dice: por sus frutos los conoceréis. Hoy es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, que esta palabra sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Para ti, hermano, para ti, hermana en Jesucristo, que luchas cada día por perseverar, por ser obediente a la palabra de Dios. Para ti, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que te encuentras caído de la gracia, apartado de los caminos del Señor, hoy vuelve al redil de las ovejas, porque no sabes si el día de mañana vas a vivir. Hoy es el día que el Señor nuevamente te toca tu corazón, está tocando a la puerta para que tú le abras nuevamente tu corazón y vuelvas al redil como el hijo pródigo. Amigo y amiga, hoy el Señor te habla. Si estás padeciendo del alcohol, mira las consecuencias. Si estás padeciendo de las drogas, o del odio, del rencor, del resentimiento, o practicas cosas que no son buenas, principalmente de la oscuridad, llámese brujería y todas esas cosas sucias, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Hoy es el día que el Señor te llama a que te arrepientas de tus pecados, que acudas a Él, que le pidas perdón de corazón y que te acerques a la cruz del Calvario y reconozcas que has vivido en desobediencia, en rebeldía ante Dios,
y de corazón recibas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y de corazón reconociendo que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y al pecado de Adán. Si le recibes como Señor y Salvador de tu vida, de corazón serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu. Serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios. Y mira la promesa, que tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, porque serás luz para tu familia, y a través de tu testimonio, tu familia también va a ser ganada para el reino de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa y linda oportunidad que nos has regalado de poder estar acá, y que esta palabra ha sido de bendición y que nos ayuda a que cada día busquemos de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bendición, para que también muchos y muchas que no te conocen hoy lleguen a la luz admirable de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cada día estás tocando a la puerta del corazón, tanto de los creyentes como de los no creyentes. El Evangelio de Jesucristo se está predicando por todo el mundo, sin excepción, aún en aquellas naciones, en aquellas culturas religiosas o que imperan en la oscuridad, pero la misma palabra del Señor dice: y será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Sin excepción, hoy se predica la palabra de Dios en todos los países, a pesar de la persecución, de los obstáculos, pero siempre hay y habrá una voz que clama en el desierto. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, del ministerio Rama de Olivo, que se encuentra localizado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. De su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que esta palabra sea de bendición. Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.